A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cuál sería el verdadero rostro de Cristo o de Barrabás y María Magdalena. Hoy, con los personajes modernos, ya no tenemos dudas, gracias a un milagro de la inteligencia humana llamado fotografía. Ese prodigio de la luz sobre el papel tiene una larga historia. En ella intervino un vasco llamado Louis Jacques Daguerre, que había aprendido de su maestro y socio llamado Nicéforo Niepce. Cuando Daguerre presentó su invento ante la Academia Francesa de Ciencias, el gobierno francés tomó una decisión histórica y reconoció a Daguerre con un premio en metálico y una pensión vitalicia. Entonces el gobierno, como prueba de la generosidad del pueblo francés, cedió los derechos de este invento en forma gratuita a todo el mundo. Y la fotografía llegó a todo el planeta, menos a Inglaterra y a las islas y colonias británicas. La razón era que años antes, Daguerre había presentado su invento ante la Sociedad Británica de Ciencias, y allí había sido tratado con desconfianza, y le exigieron que enseñara todo el proceso. Daguerre se negó a revelar todo su conocimiento sobre la fotografía, que seguía siendo un misterio, y se marchó sin llegar a un acuerdo. Daguerre entonces atentó su invento para Inglaterra y sus colonias, y por esa razón, esa fue la parte del mundo a donde más tarde llegó el invento de la fotografía. Louis Daguerre, el hombre que nos ha permitido ver el rostro del mundo moderno a través de la fotografía, estaba naciendo un día como hoy, 18 de noviembre de 1787. Y desde entonces, el mundo es más conocido y más sorprendente. Las principales noticias del día. Titulares. Instituciones públicas definirán la recuperación de la jornada laboral del 31 de octubre. Cumbre Iberoamericana cierra sin una declaración oficial. Municipio de Quito habilita espacios de coworking para 1.200 personas en medio de los cortes de luz masivos. En el segmento de opinión, el voto popular convalidó el amplio triunfo de Trump. En política internacional, en el país de los abrazos y no balazos. Editoriales serán de Rafael Ollarte, Vamos a la Constituyente, Mauricio Gándara, Golpe de Estado. Noticias internacionales. Noticias del día. Instituciones públicas definirán la recuperación de la jornada laboral del 31 de octubre. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 459, dejó en manos de la Unidad de Talento Humano o las máximas autoridades de cada institución pública la recuperación de la jornada laboral del 31 de octubre del 2024, que fue suspendida debido a la crisis eléctrica. El documento, que fue expedido el 13 de noviembre, dispone que la modalidad de la jornada de recuperación de la jornada de trabajo suspendida el 31 de octubre se coordine y ejecute directamente conforme a la disposición de la máxima autoridad o de la unidad de administración de talento humano de las entidades del sector público. Las máximas autoridades del sector público serán responsables del control y seguimiento para su plena ejecución y cumplimiento, agrega. El sector privado también podrá acogerse a lo establecido en esta disposición, puntualiza el decreto en sus dos artículos. Un día antes del largo feriado por el Día de Difuntos y las fiestas de Independencia de Cuenca, el gobierno suspendió sorpresivamente la jornada laboral cuando el país soportaba cortes de luz de hasta 14 horas en medio de la crisis eléctrica que todavía persiste. Cumbre Iberoamericana cierra sin una declaración oficial. La 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes cerró este viernes 15 de noviembre sin una declaración oficial aprobada por delegaciones de los 19 países que llegaron a la cita. Todos los países, excepto Argentina, estaban de acuerdo en apoyar un documento que incluía acuerdos en materia de equidad de género, acciones para luchar contra el cambio climático, impulsar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y condenar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, entre otros asuntos. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld explicó que aunque no se alcanzó una declaración formal dentro de la cumbre, sí se logró una declaración en el marco de la Cumbre Iberoamericana.
De este modo acordaron emitir lo que se denominó la Declaración de Cuenca, un pronunciamiento que, aunque no constituyó una declaración oficial de todos los estados, representó un intento de salvar los principios de la cumbre dentro del contexto de las tensiones existentes. En el marco de la cumbre firmaron 24 declaraciones especiales que incluyen líneas de acción para el fortalecimiento de la comunidad en temas de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la promoción del empleo de adultos jóvenes en la región, la erradicación de la desnutrición infantil crónica, el fortalecimiento de la cooperación internacional, medidas para la lucha del cambio climático, implementación de la Carta Medioambiental Iberoamericana, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Municipio de Quito habilita espacios de coworking para 1.200 personas en medio de los cortes de luz masivos. Ante la crisis energética que afecta a Ecuador y los cortes programados de electricidad en la capital, el municipio de Quito ha anunciado la habilitación de 19 puntos de coworking para los ciudadanos que necesiten espacios de trabajo o estudio. Estos lugares, distribuidos en distintas zonas de la ciudad, ofrecerían la posibilidad de continuar con las actividades laborales y académicas a pesar de las interrupciones de energía. Según el alcalde Pavel Muñoz, estos espacios representan una medida para mitigar el impacto de los cortes en servicios fundamentales como agua potable, tráfico y asistencia social. Los 19 puntos habilitados tienen capacidad para albergar hasta 1.200 personas y se dividen en 3 niveles de atención según el equipamiento y las facilidades disponibles. Nivel 1, espacios totalmente provistos con equipos de computación dirigidos a quienes requieran acceso inmediato a infraestructura tecnológica. Nivel 2, espacios de trabajo con conectividad donde los usuarios deben llevar sus propios equipos de computación. Nivel 3, áreas de estancia y recreación para quienes buscan espacios de descanso o reuniones. Los ciudadanos que deseen acceder a estos puntos de coworking pueden conocer horarios, ubicaciones y el proceso de registro a través de la página web de Conquito. Las instalaciones para realizar coworking estarán habilitadas de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar de la situación económica del país por la crisis energética. Escuchemos lo que dijo. No es simple y es incómodo estar portando noticias que no son alentadoras, pero creo que, en términos generales, esta es una crisis estructural compleja. Me parece que ahora se entiende el punto mío respecto a que ajustarle al presupuesto general del Estado por el lado solamente de la inversión era un asunto muy delicado. Y entonces te pegó por el lado eléctrico, pero yo creo que es una crisis multidimensional la que está viviendo el país. Es seguridad, es el tema fiscal, y ahora la cereza sobre el pastel es el asunto eléctrico. Entonces, respondiendo a las preguntas más o menos en orden, los empresarios pues estamos viendo cómo sortear los diferentes temas. Hay diferencias entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Creo que los que más sufren son los pequeños. Por otro lado, tampoco encuentro ninguna planificación estatal sincera, honesta, que le presente una alternativa al sector. Información transparente para planificar, ¿no? Ni siquiera sabemos exactamente cómo vienen los cortes, varían mucho, gente viene a trabajar y se regresa porque no hay luz. Entonces, es un asunto de supervivencia en el que yo veo que el Ecuador es el único país del mundo, creo que Cuba está algo parecido, pero nada más. Entonces, hacia adelante, pues no va a haber cambios muy importantes, pero lamentablemente. ¿Por qué? Porque la inversión viene caída ya desde el segundo trimestre. Vimos que el segundo trimestre del Ecuador este año ya es de crecimiento. Antes de los cortes ya estábamos de crecimiento. Recuerdo que lo hablamos antes de los cortes. Y claro, esto agrava más la situación. Entonces ahora parece muy difícil pensar que el Ecuador pueda tener desempeños positivos en su crecimiento. En esa línea, pues el siguiente año tiene este condimento político que agudiza todavía más las expectativas de los actores económicos. Y al final del día termina siendo un ejercicio en que la economía mucho se basa en eso, en confianza y en expectativas. Entonces no creo que tengamos un repunte de inversión importante. El segundo trimestre, para que tengamos una idea, fueron 48 millones los que vinieron de afuera, es decir, la extranjera, inversión me refiero.
En términos de empleo, pues hay muchas cifras que se han lanzado. Yo creo que es muy aventurado decir, bueno, van a ser tantos miles, pero se están manejando cifras que van desde ya los miles hasta el 5% de la nómina del sector empresarial. Ese 5% puede ser ya decenas de miles de personas los que al final se queden sin empleo. El Viernes Negro y diciembre, pues no le veo con el mismo dinamismo que los años anteriores. Veo que es delicado porque la gente tiene no solo recelo de comprar porque no tiene luz o lo que sea, sino además porque no sabe si va a mantener su empleo. Entonces eso también implica que has visto que el crédito también ha disminuido y de manera importante, sobre todo porque la gente no está teniendo expectativas de largo plazo. Entonces hacia adelante yo, ¿qué he propuesto? Acabo de proponer eso en otro medio de comunicación. Creo que es importantísimo concesionar ciertos activos estatales, algunas termoeléctricas yo las concesionaré inmediatamente, si me preguntas a mí, por un tiempo determinado. No es privatizar, cuidado, porque veo un Ecuador cada vez más polarizado en las redes sociales, pero sí concesionar. Lo segundo que haría es establecer planes de acción respecto a las leyes laborales. Yo fui quizás el primero y visto que el único en decir algo que es incómodo pero que es real. Si es que no nos ponemos de acuerdo trabajadores y empleadores, vas a perder más empleo. Entonces hay que encontrar maneras en que el fin de semana no te cueste más, que el fin de semana no sea el sábado y el domingo, tal vez sea el lunes y martes porque no tienes luz esos días. Hay que pensar en cómo suavizas este impacto, porque el fondo del asunto veo es que los shocks externos que nosotros recibimos, no llover es un shock externo también que no controlas. Así es. Cuando estás dolarizado ya es complejo porque no tienes mucho que hacer, pero además eres rígido en las leyes laborales. Eres rígido en las tasas de interés, eres rígido en el gasto corriente del Estado, eres rígido en la Constitución. Entonces, claro, todo rígido. Lo que termina pasando es que te viene el shock y la que se afecta es la economía real, es decir, empleo, ingresos, y eso es lo que está viviendo el país ahora. Entonces, son las conversaciones que hay que tener. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en Radio Sucesos habló de la crisis energética y las consecuencias económicas. Vamos con la nota. Sí, las pérdidas son muy grandes, Milton. Los cálculos es que tenemos ya 469 horas sin luz o apagones, que eso equivaldría, solo para tener una referencia, más o menos a 20 días completos sin luz, o casi 3 semanas completas sin luz. Es para tener una equivalencia de lo que significa estos cortes en estos momentos. Y si eso lo trasladamos a ventas, estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares que se pierden en ventas. Hay distintas estimaciones, algunos hablan de más de 6.000, algunos llegan hasta 7.000, entonces más o menos entre 4.000 y 7.000 millones de dólares en ventas es lo que ha perdido la economía, lo cual es durísimo. Y vale recalcar, Milton, que estamos hablando de la economía formal, que son los datos que se tienen. La economía informal, que no se registra, que también es significativa en nuestro país, si la incluimos, podríamos decir que las pérdidas en ventas son aún mayores, y a eso habría que sumarle definitivamente otro tipo de impactos o costos, como por ejemplo los daños en los equipos o en las maquinarias que hay por estos apagones, lo que causan estos apagones en las maquinarias, la pérdida, por ejemplo, de productos que son perecederos y que cuando la cadena de frío pues tiene fallas, estos productos también se dañan. Entonces son costos muy grandes, el costo anímico también definitivamente. Entonces es un golpe muy fuerte. Algunos lo comparan con la pandemia, lo cual sí tenemos algunos elementos para compararlo, algunas cosas son similares, otras no, pero definitivamente es un golpe muy duro para la economía que tenemos que enfrentarlo de distintas maneras. Ahora, Miguel Ángel, ustedes, el sector productivo está convocado a unas mesas de trabajo por parte del gobierno. ¿Qué se ha hecho? No sé si usted ha estado en esas mesas, si algún delegado de la Cámara, pero ¿qué se ha sacado en estas? Creo que han sido solo 2 reuniones, si no estoy equivocado. Sí, son 2 o 3 reuniones donde se comunica un poco cómo está la situación y donde pues el sector productivo aporta con ideas, y lo principal que se ha pedido es que exista la mayor previsibilidad posible, porque cuando hay un impacto de apagones, no solamente el apagón ya es un impacto, sino que hay un impacto adicional
muy fuerte también, que es la incapacidad de programar o de planificar la gestión cuando los apagones son de imprevisto, cuando nos caen de sorpresa de alguna manera. No sé si se cortó la comunicación. No, estamos ahí. Lo escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, cuando uno no puede programar, cuando uno no puede planificar, eso implica un golpe adicional. Se amplifica el daño porque se pierde tiempo de producción, se pierde tiempo de operación y eso es ineficiencia. Entonces, lo que nosotros siempre pedimos ahí es que haya previsibilidad, que los horarios de los cortes se cumplan. Eso es lo primero para mitigar el impacto. Y luego, pues obviamente, que se tomen las decisiones, que es lo que hemos dicho en esos comités, que se tomen las decisiones hoy para que en el mediano y en el largo plazo esto no nos vuelva a suceder, porque lo peor que puede pasar es que se procrastine en esas decisiones importantes para que esto no suceda luego. Pero, ¿qué decisiones deben tomarse hoy? Porque, a ver, aquí el largo plazo sería importante porque hay unos 2 proyectos hidroeléctricos que podrían de alguna manera solucionar el aumento de la demanda que tenemos. Pero si es que se deciden hacerlo hoy, se contrata hoy, esos proyectos estarían en 6 años, es decir, tendríamos 6 años de seguir enfrentando. ¿Cuáles son las decisiones que el gobierno debería tomar para empezar a solucionar este tema? Ya no se va a solucionar para diciembre porque no va a llegar casi nada de lo que se ha contratado hasta diciembre. Sí, eso es sumamente importante categorizarlo bien. Hay medidas de corto plazo y hay medidas que van a dar resultados en el mediano y en el largo plazo, pero que hoy hay que buscar la manera de viabilizarlos, porque de lo contrario ese mediano y largo plazo se hace más mediano y se hace más largo, por decirlo de alguna manera. En el corto plazo definitivamente es multisolución, digamos. Por un lado, digamos, hay que darle mantenimiento a las termoeléctricas, hay que comprar estas fuentes de energía emergentes, estas mal llamadas barcazas o estos otros equipos que dan para generar energía. Es que hay que hacerlo porque si no tenemos la energía, pues, y el golpe es peor. Y luego desde el sector privado, pues también hay que buscar la manera de autogenerar de alguna manera, buscar formas de comprar generadores, de comprar otros mecanismos, paneles solares, formas de autogenerar de alguna manera para no dejar de operar. Nosotros estimamos que los precios también, los costos de los equipos estos de generación van a ir bajando en el camino también, porque obviamente el costo ha sido elevado, lo cual es también consecuencia de la falta de información y de previsibilidad, porque si se hubiera sabido esto desde hace algún tiempo atrás, que la cuestión era realmente grave, que iba a durar más tiempo, y hubiésemos tenido la información completa, probablemente los proveedores de estos equipos se hubieran abastecido mucho más y no hubiera existido la escasez. Por eso es importante y por eso nosotros siempre insistimos en la claridad de la información y que se diga siempre la verdad y toda la verdad. En Impacto Informativo, Gonzalo Salvador, diplomático, habla de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Cuenca. Escuchemos lo que dice. Sí, mira, yo creo que ha habido una serie de dificultades en la realización de esta cumbre y yo diría pues que la Cumbre Iberoamericana tiene, hablemos así, 2 segmentos, ¿no? El segmento que es la presencia de los jefes de Estado, que es muy importante por el tipo de diálogos bilaterales que ellos mantienen cuando se encuentran en estos altos cónclaves, ¿no? Y por otro lado, pues tú tienes, en definitiva, el trabajo institucional que se viene haciendo de mucho tiempo atrás, que se ve reflejado en una declaración y varios comunicados conjuntos, así como la reunión empresarial. Me voy a referir al primer tema, la ausencia de los presidentes de la región. A ver, yo creo que la fecha en la que se está realizando esta cumbre iberoamericana en Cuenca ha sido, por no decir otra palabra, desastrosa. Se celebra en Río de Janeiro el 18 y 19 de noviembre la reunión del G20, que congrega a las más grandes economías del mundo. Su líder, obviamente, el anfitrión, es el presidente Lula da Silva, que como tú sabes, hace poco también
sufrió un accidente, tuvo una caída, de tal manera que no creo que esté en condiciones de viajar a la cumbre de Cuenca, a sabiendas de que ya se inicia el 18, la cumbre en Río de Janeiro. En 4 días más, claro. Claro, mira, él es el anfitrión y es una persona que pues, está reponiéndose de su grave caída, ¿no? Este momento se está realizando la reunión del Foro Asia-Pacífico, APEC, que congrega a las principales economías del Asia y sí, de la costa del Pacífico, a las cuales, pues obviamente, la anfitriona es la presidenta Dina Boluarte de Perú. No puede una reunión de tremenda importancia no asistir, dejar de desplazarse al Ecuador siendo ella la anfitriona de esta reunión de APEC, un foro importantísimo que yo no entiendo por qué el Ecuador hizo grandes esfuerzos para ingresar. Lamentablemente, a veces no tenemos las políticas de Estado, ¿no? De alguna manera algo se ha suplido con el acuerdo de comercio con China y ahora el acuerdo que se concluyó con con Corea hace casi ya un año y que está en el limbo porque no ha habido la dinámica suficiente para que el acuerdo ya vaya a las instancias legislativas acá en Ecuador y se firme el documento final, no, pero la negociación está cerrada. A esta reunión obviamente también asistirá el presidente de Chile, ¿no? Porque Chile fue el gran entusiasta del movimiento de los países latinoamericanos de Asia-Pacífico, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ausencias notables, ¿no? De dos presidentes amigos de Ecuador y que pues es obvio que tienen que asistir a la reunión de APEC, privilegiar la una o la otra. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Con un sistema indirecto, Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica mantiene la democracia más antigua del planeta. 237 años después, preserva intacto su sistema de elección indirecta que para muchos ha quedado desfasado respecto de las democracias occidentales que privilegian la votación universal, directa y secreta de su población. El colegio electoral, que en la práctica es una fusión entre el voto popular y el poder estatal, aparece en el artículo 2, sección primera, cláusula segunda de la Constitución de Estados Unidos. Su origen data del año 1787. El sistema de elecciones mediante colegio electoral es único en el mundo y se basa en procurar igualar la representatividad de estados grandes y pequeños, del norte y del sur. Es fundamental destacar que el 61% de los ciudadanos norteamericanos rechazan el actual sistema electoral, prefiriendo una democracia con votación directa que prescinda del colegio electoral. A pesar de que todos los ciudadanos estadounidenses registrados pueden ejercer su derecho al voto, el presidente de Estados Unidos es escogido por 538 delegados del denominado colegio electoral mediante votación indirecta. Cada estado tiene su propia votación. En 48 estados y en el Distrito de Columbia, el voto popular decide para qué candidato van los delegados. El ganador se lleva todos los delegados en disputa, sin que se establezca la diferencia de votos entre los candidatos. Los estados de Maine y Nebraska dividen sus votos. 2 delegados son para el candidato ganador del voto popular, los restantes se adjudican a los ganadores de cada distrito interno. Para comprender el complicado sistema indirecto, es necesario conocer que cada 4 años los partidos políticos escogen sus delegados electorales, normalmente en sus convenciones,
a pesar de que en cada estado puede cambiar la forma de elección. Los delegados al colegio electoral suelen ser, por lo general, legisladores estatales, líderes del partido o donantes de ellos. Tras las elecciones presidenciales, ese colegio electoral puede respetar la decisión del voto popular expresado directamente en las urnas o vía correo, o también prescindir de esos resultados. Donald Trump y Kamala Harris necesitaban del voto favorable de al menos 270 delegados para ganar la elección, a pesar de que el resultado electoral puede conocerse el mismo día de la elección o pocos días después de la misma. Su formalización legal se da en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes el 6 de enero del 2025, siendo la proclamación oficial el 20 de enero en las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. En las elecciones del martes 5 de noviembre del 2024, el candidato republicano Donald Trump se alzó con una clara victoria tras sumar 277 votos de los delegados del colegio electoral, mientras que la señora Kamala Harris obtuvo 224 respaldos. Este resultado quedó además convalidado y legitimado por la votación universal de la población estadounidense, que determinó el triunfo del polémico magnate Trump con el 51% de la misma, mientras que Kamala Harris consiguió un voto directo del 47.5% de la población. La elección de Trump podría constituir una amenaza para cambiar el rumbo de las relaciones internacionales transatlánticas. Al parecer, los líderes europeos estarían preparándose para enfrentar un escenario cargado de incertidumbre. Uno de los principales puntos de preocupación en Europa es la suerte que correrá Ucrania en la probabilidad de que Washington decida abandonar a Kiev. Existen varios analistas, observadores y estudiosos de la realidad internacional que consideran que el triunfo del magnate norteamericano podría fortalecer a Putin, poniendo en vilo la seguridad de Europa. A más de lo expresado, el regreso de Trump al poder aceleraría la competencia internacional no regulada, ampliaría fronteras de depredación de recursos y, lo más grave, podría agregar mayor inestabilidad a la paz mundial. Más allá de la decisión de continuar con la construcción del famoso muro de frontera con México y de impedir el ingreso ilegal de migrantes, Trump no tiene de manera clara y concreta en su radar de acción y apoyo internacional a América Latina, que no sean cuestiones generales referidas a la colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, luego de ratificado el triunfo del líder republicano, presidentes de países de América del Sur como Javier Milei y Daniel Noboa le expresaron su felicitación y deseos de éxito en su gestión. Global Hoy con Alan Carney. En el país de los abrazos y no balazos, ese México imaginario, o más bien imaginado e inventado por López Obrador y por Morena, de unos criminales a los que se debía tratar de comprender y permitirles que ajustaran sus cuentas entre sí, pues eran respetuosos de los demás ciudadanos y de sus derechos. Ni bien se posesionó la señora Sheinbaum como la primera mujer presidente de México, le tocó enfrentar la primera crisis de seguridad ante el atroz asesinato del recién electo alcalde de Chilpancingo, producto de una coalición de partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, que arrebataron a Morena esa alcaldía. El crimen fue inmediatamente atribuido por el gobierno a una de las bandas dominantes en la zona y acompañó esta declaración insinuando que el alcalde se habría adentrado, por algún motivo no explicado, en el territorio de la banda,
algo que en sí mismo ya constituye la aceptación de que el Estado dejó de ejercer control de ese territorio, circunstancia que se reproduce en buena parte del país. La evidente intención de las públicas declaraciones del gobierno era la de alguna manera trasladar la responsabilidad de lo acontecido al propio afectado, dejando en el aire las dudas sobre las razones del alcalde para adentrarse en ese territorio extranjero. Nunca se hizo mención por parte del régimen del pedido del alcalde Arcos de protección a su persona ante el asesinato unos días antes de la persona que él había seleccionado y anunciado como su jefe de policía para la ciudad de Chilpancingo. Y esta protección no se dio. Y no se hizo ningún comentario porque tal pedido, como decía, nunca fue atendido, a pesar de los evidentes riesgos que el crimen anterior del designado jefe policial demostraban corría el alcalde. El jefe de seguridad del morenismo mexicano, el señor Harfuch, además de unas declaraciones implicando a la banda de los Ardillos como autores del hecho, sin ninguna investigación, pues habían transcurrido apenas horas desde el crimen, no explicó nunca la ausencia de las seguridades pedidas por el alcalde, no aportó dato alguno respecto del asesinato previo del jefe policial, y menos aún reveló cómo llegó a concluir que el asesinato de Arcos había sido obra de los referidos pandilleros en una zona expresamente definida como territorio de estos, donde el Estado prácticamente carece de presencia. Estos vacíos e incongruencias en las versiones gubernamentales de pronto empiezan a explicarse cuando a semanas de lo acaecido, el brutal asesinato de Arcos, con la truculenta exhibición de su cabeza sobre el techo de su camioneta, aparecen las noticias de la captura de Germán Reyes, el provisional jefe de la policía del Chilpancingo, por su presunta participación en el asesinato del alcalde Arcos. La historia no termina allí, ya que hasta mediados del año pasado, este señor Reyes estuvo a la cabeza de la unidad de investigación de delitos graves en la Fiscalía del Estado de Guerrero, administrada, claro, en ese momento por Morena. Nada puede desnudar con mayor claridad el grado de implicación y maridaje entre la autoridad a todos sus niveles con el crimen organizado igual a todo nivel. No se trata ya de un jefe de policía y antiguo fiscal corrupto que presumiblemente matará primero a su posible sucesor para enseguida asesinar al alcalde, quién sabe si porque éste no lo ratificaría en el cargo, sino de algo más profundo, de una confabulación bendecida desde el más alto nivel entre un emergente poder político que se está convirtiendo a toda velocidad en un retorno al partido único que fuera institucionalizado durante 70 años por el PRI en México y que Morena ha adoptado como modelo a seguir. La notable labor investigativa de la periodista Anabel Hernández en torno a los vínculos de Morena y de AMLO con el narcotráfico como financista de las campañas electorales de AMLO desde 2006 y de Morena desde que se conformó, no deja lugar a duda del indudable poder e influencia del crimen organizado con López Obrador, principalmente por la capacidad de chantaje que la dependencia y vinculación con los cárteles va a generar. Fue muy evidente desde un primer momento la lenidad con que López Obrador actuó respecto de los delincuentes. Sus abrazos a la madre de uno de los peores criminales mexicanos, el Chapo Guzmán, ya encerrado en una cárcel norteamericana luego de ser recapturado
tras una espectacular fuga de una cárcel mexicana de supuesta máxima seguridad, ciertamente llevaban un mensaje, por lo menos muy equívoco, al país. Su posterior abandono a su suerte de una buena parte del norte de México y de otros estados, convertidos en feudos del narcotráfico, puso en claro su decisión de no complicarse en un enfrentamiento serio con el crimen, tanto en el plano territorial como en la colonización del Estado mexicano, en su administración local y nacional, por la delincuencia. Incluso comenta Anabel Hernández acerca de varios funcionarios de los estados muy cercanos a los cárteles, en la práctica designados por estos para su servicio y protección. AMLO, como sus predecesores, ha protegido a las Fuerzas Armadas y policiales, bloqueando cualquier intento por develar excesos como los de la masacre de Ayotzinapa, donde unos 40 jóvenes son asesinados, con evidencias bastante sólidas de la participación del ejército y la policía en el evento. Tras 10 años, 6 de los cuales correspondieron al gobierno de AMLO, el encubrimiento y la impunidad son las constantes del caso. Esta circunstancia se repite sistemáticamente en prácticamente todos los procesos penales en toda la República, con más del 90% de impunidad. Estos crímenes que enlutan a México año tras año, a razón de más de 30,000 anuales, nunca han sido investigados. 250,000 de asesinados, de los que apenas 25,000 habrán hallado alguna justicia. Lo increíble es el remedio propuesto por el expresidente AMLO y por su partido para esta terrible situación que demuestra algo harto más grave que la corrupción. Pues resultaría terrible tener que asumir que el 90% de los funcionarios y jueces son corruptos y venales. Evidentemente, se ha llegado a un punto en que el juez razonablemente está impedido de actuar en derecho ante el miedo a ser asesinado, él o su familia, por esa mafia que se sabe impune. La alternativa propuesta es, en efecto, que los delincuentes elijan a los jueces al volverlos de elección popular, con lo que se asegurará que solamente aquellos apoyados por el crimen accedan a esas magistraturas. El último mensaje dejado por AMLO tras la captura del Mayo Zambada y su entrega en Estados Unidos no pudo ser más elocuente. Que quienes entregaron a uno de los criminales más famosos, que había sido capaz de eludir al Estado mexicano por más de 50 años, eran para AMLO traidores a la patria. A buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Vamos a la Constituyente, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Como que fuera novedad y con la ya acostumbrada liviandad se propone la enésima Asamblea Constituyente, como que fuera cosa menor, encima, en un país sin luz y sin institucionalidad. No por falta de normas, sino porque no se nos da la gana de cumplirlas. Pues valen cuando nos gustan y si no, no hay problemas. Nos la saltamos nomás. No me gusta la vicepresidenta que mal escogí y que es un peligro, pues me la saco de la peor forma. Si tal candidato me estorba, al igual que Maduro y de Ortega, me lo saco de encima con un tribunal sumiso. Que la Carta del 2008 debe ser sustituida es evidente, pues está hecha para la arbitrariedad y a quien quiera aplicarla en un sistema medianamente democrático se le cae la estantería encima. Pero hay problemas. La Corte Constitucional, que tiene una notoria tendencia en rechazar todo intento, desde la ciudadanía, de convocar esas asambleas y que llega al extremo de pedir algo que no está al alcance del proponente,
que se quiere cambiar de la Constitución, pues eso no vinculará nunca a la Asamblea, y menos aún si el proponente no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que en las actuales circunstancias es casi imposible. Yo puedo querer que desaparezca el Consejo de Participación y Control Social o que la legislatura sea bicameral, y la Asamblea Constituyente puede terminar reforzando ese consejo y mantener un Congreso monocameral o establecer 3 cámaras. Además, sería ingenuo creer que los mismos políticos que han dominado la escena nacional no quieran integrar esa constituyente, es decir, los mismos legisladores ejerciendo poder constituyente. Este es el mejor camino para hacer una constitución tan igual como la anterior, con alguna que otra cosa, como 500 derechos más, de esos que pronto solo quedan como promesa incumplida. Y debatiremos lo mismo, que si reelección presidencial o no, y si es absoluta o con mandatos limitados, que si la Asamblea se llama así o Congreso o Cámara, y si tiene 1 o 2 cámaras, que si hay o no vicepresidente, y si no lo hay, ¿quién reemplaza si falta el jefe de Estado? Que si metemos más o menos requisitos para ser electos. ¿Correcciones profundas? Deseable, pero quimérico. Propuestas surgirán por miles, unas menos plausibles que otras, muchas de ellas una adivinanza para jugar al tubo de ensayo. Elección popular de jueces, por ejemplo, y otra vez más, a ver cómo nos sale. Si lo novedoso por acá no sería hacer constituciones, sino respetarlas, y de eso no esperemos nada de nuestros políticos. Algunos con toga. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en diario El Expreso. Golpe de Estado, Mauricio Gándara, El Universo. Cuando una ministra decide suspender, inhabilitar, por agradar a su jefe, a su superior jerárquica, la vicepresidenta de la República, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en presencia del ministro de Defensa, llama ex vicepresidenta a la que nadie ha destituido, menos la Asamblea Nacional, que es la única que puede juzgarla, cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución, nos encontramos ante un golpe de Estado. Las explicaciones posteriores solo cubren de vergüenza a los que las presentan y no los libran de responsabilidades legales. Y este sainete tuvo lugar a una semana de que se reúnen en Cuenca los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, que estarán evaluando cada uno la conveniencia de asistir. Una conferencia en que el Ecuador puede estar representado por una vicepresidenta elegida por el voto popular y otra designada por el presidente de la República. Esto no se calmará, a menos que la audaz ministra del Trabajo deje totalmente sin efecto su decreto administrativo de juzgamiento a la vicepresidenta. Decreto que fija el tiempo de la suspensión, que es el del periodo electoral, y se baja a la miseria de suspender la remuneración de la vicepresidenta. La persecución es despiadada, y aún derogando el decreto la ministra, la cosa continuará, porque ya ha tomado cartas en el asunto la Asamblea Nacional y ya está en trámite un recurso de protección pedido por la vicepresidenta. Todos los constitucionalistas que he escuchado califican de inconstitucional lo hecho por la ministra. ¿De dónde salió esta animosidad del presidente contra su binomio? No lo sabemos. Solo conocemos que a la vicepresidenta la enviaron a una misión imposible, la de pacificar el Medio Oriente, a terminar el conflicto entre árabes y judíos, lo que no ha logrado el secretario de las Naciones Unidas. La vicepresidenta, armada de un celular, debía convocar a los pueblos enemigos a reunirse en la Embajada del Ecuador. ¡Qué absurdo! Desgraciadamente, ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de la persecución a la vicepresidenta, enviándola de un lado para otro, para luego acusarla de incumplimiento de funciones y hacer que la juzgue la otra ministra en este comité ministerial constituido para guillotinarla. Entre las muchas reformas que deben hacerse a la Constitución está esta, que el vicepresidente debe cumplir las funciones para las que le designe el presidente. Está bien que le pueda proponer una función, pero no puede ser obligatoria. Podría ser que lo nombren director de cárceles o a conducir el tránsito en cualquier esquina. Esperemos que esto se solucione pacíficamente. En esta angustiosa situación que vivimos, la peor que se recuerde, nos buscamos otra por la que no encontramos otra explicación que caprichos personales, convertido en odio, cuyas consecuencias las sufrimos todos y que puede tener graves consecuencias en el proceso electoral que se avecina y al que está vinculado. Mauricio Gándara, El Universo. Noticias internacionales.
Trump nombra al antivacunas Robert F. Kennedy Jr. responsable de salud pública. Trump nombra secretario de salud al activista antivacunas Robert Kennedy Jr. Numerosos funcionarios de salud pública han criticado las opiniones del hijo del candidato demócrata asesinado como peligrosa. El presidente electo dijo que los estadounidenses han sido aplastados por el engaño, los bulos y la desinformación de lo que llamó complejo industrial alimentario y las compañías farmacéuticas. El nombramiento, pendiente de la aprobación del Senado, conlleva que Kennedy lideraría una enorme agencia que supervisa áreas que van desde medicamentos a seguridad alimentaria, investigación médica y programas de bienestar social. La familia Kennedy ha roto relaciones con el sobrino del presidente asesinado por su defensa de posiciones conspiratorias. Banco Interamericano de Desarrollo expone 30 años de arte latinoamericano. Juntas y en un solo lugar para el disfrute del público. Las piezas de arte que reposaban en las oficinas de los 26 países latinoamericanos y del Caribe, miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, fueron seleccionadas y llevadas a la capital de Estados Unidos para la muestra Tesoros de la Colección de Arte del BID. En 1992 la creó el presidente Enrique Iglesias y hemos estado coleccionando por más de 30 años y muchas de estas obras normalmente están o en las oficinas de los directores ejecutivos y muy pocas veces salen fuera de los muros del banco. Por primera vez, estas joyas llegaron a Washington, D.C. para mostrar no solo el potencial creativo, sino la diversidad multicultural y étnica de la región. 25% de los artistas en esta exposición son mujeres. Además, se inaugura una muestra de pintores indígenas contemporáneos y miembros de la comunidad LGBT. Sobre todo los artistas más jóvenes abordan el tema del cambio climático, el impacto ambiental. Y aquí está Juana Gómez, artista chilena, usa la fotografía, ella misma hace fotografía para sus obras. El Banco Interamericano de Desarrollo posee alrededor de 1.700 obras de arte en sus oficinas de toda la región. En esta ocasión, alrededor de 60 piezas hacen parte de esta exposición. Este es mi favorito por mucho. Siento que refleja a la mujer moderna y su moda, su audacia y cómo se relaciona con su historia y la cultura de su gente. Creo que es un reflejo de la comunidad hispana, mucho color, mucha energía, sobre todo la cosa. Esencias representadas en el arte, tesoros del BID que cuentan la historia del pasado, los hechos del presente y los sueños del futuro. Obras que viven la multiculturalidad y enseñan los valores latinoamericanos. Tiva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, visita Irán en plena escalada de tensión en Oriente Medio. El director del organismo nuclear de la ONU advierte contra un ataque de Israel a instalaciones nucleares iraníes. Rafael Grossi, responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha avisado de graves riesgos derivados de un eventual ataque a las instalaciones nucleares iraníes. Grossi habló en Teherán este jueves con su homólogo durante una visita al país con el objetivo de restablecer el acceso de los inspectores de la ONU al programa nuclear de Irán. Nuclear facilities should not be subject to military attack. There can be very serious radiological consequences to such attacks. Irán renunció a limitar sus actividades nucleares en 2018 después de que el entonces presidente Donald Trump revocara un acuerdo alcanzado durante la presidencia de Barack Obama. En él disminuían las sanciones a cambio de frenar su programa nuclear. La amenaza aumenta después de que el ministro de Defensa israelí dijera este lunes que Irán está más expuesto que nunca a ataques a sus instalaciones nucleares. اگر که مسیر تعامل رو در پیش بگیرن همواره جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل بوده و خواهد بود اگر هم مسیر دیگری رو انتخاب بکنن که ما هم در چارچوب منافع ملی و اهداف امنیت ملی خودمون تصمیمات مقتضی رو اتخاذ خواهیم کرد. Durante su visita a Teherán, Grossi también se reunió con el presidente y el ministro de Exteriores iraní. Este ha sido el primer viaje del director del OIEA a la capital de Irán desde la llegada del nuevo gobierno.
Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.